Viniste a buscar tus trastos. No entres, los pondré aquí afuera. Esas palabras salieron de la boca de mi nuera con tanto desprecio que sentí como si me hubieran dado una bofetada. Ahí estaba yo, parada en la puerta de la casa donde cría a mis hijos, donde di todo por mi familia, y esa mujer me trataba como si fuera una extraña pidiendo limosna. Tomé mis cosas en silencio, viendo cómo arrastraba mi ropa por el suelo como si fuera basura, pero lo que ella no sabía es que 2 días después haría algo que la dejaría a ella y a mi hijo completamente destruidos. Escucha esta historia hasta el final y dime qué habrías hecho tú en mi lugar, porque lo que pasó después cambió todo para siempre. Mi historia comenzó hace más de 40 años, cuando me casé con Evaristo en una pequeña ceremonia en el pueblo donde nací. Éramos tan pobres que mi vestido de novia era prestado y de color rosa pálido, el único que mi vecina tenía disponible. Evaristo trabajaba en la construcción desde las 5 de la mañana hasta que se ponía el sol, y yo tomaba costuras en casa para ayudar con los gastos. Nuestro primer hogar fue un cuartito de adobe con piso de tierra donde cabíamos justos nosotros dos. Cuando nació Valentín, mi hijo, pensé que mi corazón se iba a salir del pecho de tanta felicidad. Era un bebé hermoso, con los ojos grandes de su papá y esa sonrisa que me derretía por completo. Desde el primer día prometí que él tendría todo lo que yo nunca tuve. Trabajé día y noche, cosiendo vestidos verdes, amarillos, rojos, cualquier color que me pidieran, para poder comprarle zapatos nuevos, útiles escolares, todo lo que necesitara para salir adelante. Los años pasaron volando entre pañales, noches sin dormir, y el sueño constante de darle a mi familia una vida mejor. Evaristo y yo ahorrábamos cada centavo que podíamos. Él siguió en la construcción, levantando casas para otros mientras nosotros seguíamos rentando cuartitos cada vez más pequeños. Pero teníamos fe, teníamos amor, y sobre todo teníamos ganas de luchar. Cuando Valentín cumplió 8 años, por fin pudimos dar el enganche para comprar un terrenito en las afueras del pueblo. No era gran cosa, pero era nuestro. Recuerdo el día que Evaristo llegó con los papeles firmados, me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y me dijo que por fin íbamos a tener nuestro hogar. Comenzamos a construir nuestra casita ladrillo por ladrillo, fin de semana tras fin de semana. Valentín nos ayudaba cargando las herramientas de su papá, siempre preguntando cuándo podría tener su cuarto propio. Le prometí que sería el más bonito de todos, con una ventana grande donde pudiera ver las montañas todas las mañanas. Durante 3 años trabajamos sin descanso hasta que finalmente pudimos mudarnos a nuestra primera casa propia. Fueron los años más felices de mi vida. Valentín crecía sano y fuerte, sacaba buenas calificaciones en la escuela, y siempre llegaba corriendo a contarme todo lo que había aprendido ese día. Por las tardes se sentaba conmigo mientras yo cosía, platicándome de sus amigos, de sus maestros, de los sueños que tenía para cuando fuera grande. Quería ser ingeniero, decía, para construir casas aún más bonitas que la nuestra. Pero la felicidad se nos terminó de golpe cuando Valentín tenía 15 años. Evaristo se cayó de un andamio en una obra y se golpeó la cabeza tan fuerte que nunca despertó. Los doctores dijeron que había sido instantáneo, que no había sufrido, pero eso no aliviaba el dolor que sentía como si me hubieran arrancado la mitad del alma. De un día para otro me quedé sola con un hijo adolescente y una casa que apenas habíamos terminado de pagar. Las primeras semanas no podía ni levantarme de la cama, pero Valentín me necesitaba y yo no podía fallarle. Así que tomé más costuras. Trabajé desde que salía el sol hasta muy entrada la madrugada, y logré que mi hijo terminara la secundaria sin que le faltara nada. Cuando Valentín conoció a Dalia en la universidad, al principio me dio mucha alegría verlo enamorado. Era una muchacha bonita, siempre vestida con ropa cara, siempre hablando de las cosas finas que le gustaban. Venía de una familia con dinero y eso se notaba en todo, desde sus zapatos hasta la forma en que hablaba. Al principio pensé que era bueno para mi hijo, que una mujer así lo motivaría a superarse. La primera vez que Dalia vino a casa, noté cómo miraba todo con esos ojos críticos, como si estuviera evaluando cada mueble, cada adorno, cada rincón de mi hogar. No dijo nada, pero su cara lo decía todo. Para ella, mi casa era demasiado pequeña, demasiado sencilla, demasiado humilde para sus gustos refinados. Cuando Valentín se graduó de la universidad, conseguí un trabajo mejor en una fábrica textil además de seguir cosiendo en casa. Quería ahorrar lo suficiente para ayudarle con los gastos de la boda que ya se veía venir. Dalia había comenzado a hablar de matrimonio desde el 2.º año de carrera,
Y aunque algo en mi corazón me decía que esa muchacha no era la indicada para mi hijo, yo callé porque verlo feliz era lo único que me importaba. El día que Valentín me anunció que se iban a casar, Dalia estaba sentada en mi sala con un vestido color coral que probablemente costaba más que mi sueldo de 3 meses. Me miró con esa sonrisa forzada que ya conocía bien y dijo que esperaba que la boda fuera algo elegante, algo digno de su familia. Yo asentí y prometí que haríamos todo lo posible, aunque por dentro sabía que mis ahorros no alcanzarían para la fiesta que ella tenía en mente. Durante los preparativos de la boda, Dalia comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Llegaba a mi casa con revistas caras, señalando vestidos de novia que costaban $5,000, salones de fiestas que cobraban $10,000 por una noche, flores importadas que valían más que mi casa entera. Cuando yo le sugería opciones más económicas, me miraba como si le hubiera propuesto casarse en un establo. «No tienes idea de lo que significa una boda elegante», me dijo un día mientras hojeaba una de esas revistas brillantes. «Mi familia tiene cierto estatus que mantener. No podemos hacer cualquier cosa». Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir, pero me las tragué porque no quería crear problemas entre ella y mi hijo. Terminé gastando todos mis ahorros en esa boda. Vendí las pocas joyas que tenía, incluida la cadena de oro que Evaristo me había regalado en nuestro aniversario, para poder pagar el vestido que Dalia quería y el salón que había escogido. La noche antes de la ceremonia, conté las monedas que me quedaban y me di cuenta de que tendría que empezar de cero otra vez, pero pensé que valía la pena si eso hacía feliz a mi hijo. La boda fue hermosa, no lo voy a negar. Dalia se veía radiante en su vestido blanco con miles de perlas, y Valentín no podía quitarle los ojos de encima. Durante la fiesta, los padres de ella me presentaron con algunas personas como la mamá del novio, pero noté cómo susurraban entre ellos cuando pensaban que no los estaba escuchando. Escuché palabras como humilde, sencilla, de pueblo, dichas con ese tono que hace que hasta los cumplidos suenen como insultos. Después de la luna de miel, la pareja se mudó a mi casa temporalmente mientras encontraban su propio lugar. Temporal, dijeron, pero los meses comenzaron a pasar y ellos seguían ahí. Al principio no me molestaba, al contrario, me encantaba tener a mi hijo cerca otra vez y pensé que podría conocer mejor a mi nuera. Pero Dalia comenzó a cambiar las cosas poco a poco. Primero fueron las cortinas de mi sala, que según ella estaban muy viejas y desentonaban con sus muebles nuevos. Luego fue la cocina, donde empezó a reorganizar todo a su manera, guardando mis ollas y sartenes en lugares donde yo no las podía alcanzar. Cuando le preguntaba por qué movía mis cosas, me decía que estaba ayudando a modernizar la casa. Los fines de semana, llegaban los amigos de Dalia a visitarla. Eran muchachas de su edad, todas vestidas con ropa de marca, todas hablando de viajes y restaurantes caros. Se sentaban en mi sala como si fuera suya, y yo escuchaba desde la cocina cómo hablaban de la casa. «Es muy pequeña», decía una. «Y tan antigua», agregaba otra. «Pobrecita Dalia, tener que vivir aquí debe ser terrible», comentó una tercera, y todas se rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Esa noche le conté a Valentín lo que había escuchado, esperando que él defendiera nuestra casa, el hogar donde había crecido, donde habíamos sido felices. Pero mi hijo me miró cansado y me dijo que no exagerara, que sus amigas no habían querido ofender, que era normal que chicas jóvenes quisieran cosas bonitas. «Tú sabes cómo son las mujeres, mamá», me dijo, como si yo no fuera una mujer también. Fue la primera vez que sentí que mi hijo estaba cambiando, que las palabras de su esposa comenzaban a tener más peso que las mías. Pero decidí darle tiempo. Pensé que era normal que un hombre recién casado quisiera complacer a su mujer, que ya se le pasaría cuando las cosas se asentaran. Cuando Dalia quedó embarazada, yo estaba tan emocionada que se me olvidaron todas las tensiones. Iba a ser abuela, iba a tener un nieto que llenar de amor y cuidados. Comencé a tejer mantitas, a coser ropita pequeña, a preparar el cuarto que sería del bebé. Pensé que un niño uniría a la familia, que Dalia finalmente me vería como la abuela que quería ser parte de la vida de su hijo. Pero el embarazo de Dalia fue como una excusa para tratarme peor. Ya no podía hacer ruido en las mañanas porque la despertaba. No podía cocinar ciertos alimentos porque los olores la mareaban. No podía poner música porque la alteraba. Mi propia casa se había convertido en un lugar donde tenía que caminar de puntitas para no molestar a la princesa que llevaba a mi nieto en el vientre. Cuando nació César, mi primer nieto, pensé que mi corazón se iba a salir del pecho de tanta felicidad. Era igualito a Valentín cuando era bebé,
con esos mismos ojos curiosos y esa sonrisa que aparecía cuando menos te lo esperabas. Quise cargarlo, arrullarlo, cantarle las mismas canciones que le cantaba a su papá, pero Dalia siempre tenía una excusa para quitármelo de los brazos. No lo cargues tanto que se malacostumbra, me decía. O no le hables tan fuerte que se asusta. O no le des agua que aún es muy pequeño. Siempre había algo que yo estaba haciendo mal, siempre había una razón por la cual ella sabía mejor que yo cómo cuidar a un bebé, como si yo no hubiera criado a su marido desde que tenía los mismos días que César. Los primeros años fueron una batalla constante por el cariño de mi nieto. Yo trataba de ser la abuela cariñosa que siempre había soñado ser, pero Dalia me ponía límites en todo. No podía darle dulces porque eran malos para sus dientes. No podía llevarlo al parque porque hacía mucho frío o mucho calor o mucho viento. No podía bañarlo porque podía resbalarse. No podía vestirlo porque escogía colores muy fuertes. Cuando César comenzó a caminar, yo quería enseñarle las cosas que le había enseñado a su papá. Quería mostrarle cómo sembrar flores en el jardín, cómo alimentar a los pájaros que venían todas las mañanas, cómo hacer figuritas con masa mientras yo cocinaba. Pero Dalia siempre aparecía para llevárselo, diciendo que se iba a ensuciar o que era muy pequeño para esas actividades. Poco a poco me di cuenta de que mi nieto me tenía miedo. Cuando yo llegaba a un cuarto, él se escondía detrás de su mamá. Cuando le hablaba, me miraba con desconfianza. Cuando trataba de cargarlo, comenzaba a llorar hasta que Dalia lo rescataba de mis brazos. Mi propio nieto, el hijo de mi hijo, me veía como una extraña en mi propia casa. Una tarde, mientras César jugaba en la sala, traté de acercarme para mostrarle un libro de cuentos que había comprado especialmente para él. Era un libro hermoso, con dibujos de animales y letras grandes perfectas para un niño de su edad. Pero cuando me senté a su lado y abrí el libro, él me miró con esos ojitos asustados y gritó mamá con tanta desesperación que Dalia salió corriendo de la cocina. ¿Qué le hiciste?, me gritó Dalia mientras tomaba a César en brazos. El niño se aferró a ella como si yo fuera un monstruo del cual tenía que protegerlo. No le hice nada, le respondí, solo quería leerle un cuento. Pero ella me miró con esa cara de desprecio que ya conocía tan bien y me dijo que mejor me alejara, que César no estaba acostumbrado a extraños. Extraños. Esa palabra me pegó como un puñetazo en el estómago. Mi propio nieto me consideraba una extraña, y su madre lo estaba alentando a verme así. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, preguntándome en qué momento había perdido a mi familia, cuando mi casa había dejado de ser mi hogar para convertirse en el reino de una mujer que me odiaba sin razón aparente. Los meses siguientes fueron cada vez peores. Dalia comenzó a hacer comentarios sobre lo vieja que se veía la casa, sobre lo incómodo que era vivir en un lugar tan pequeño, sobre lo mucho que extrañaba la comodidad de la casa de sus padres. Valentín escuchaba estas quejas día tras día, hasta que comenzó a verlas como verdades absolutas en lugar de los caprichos de una mujer malcriada. Mamá, comenzó a decirme mi hijo después de uno de estos episodios, tal vez deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño, algo más apropiado para una persona de tu edad. Dalia y yo necesitamos nuestro espacio para criar a César. Cuando escuché esas palabras salir de la boca del niño que había criado con tanto amor, sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Esta es mi casa, le respondí tratando de mantener la voz firme. La construí ladrillo por ladrillo con tu papá. Aquí fue donde tú creciste, donde fuiste feliz. Pero Valentín ya no era el mismo niño que corría a contarme sus aventuras del día. Ahora era un hombre que miraba a su esposa antes de responderle a su madre, que pesaba cada palabra para no contradecir a la mujer que compartía su cama. Las cosas han cambiado, mamá, me dijo evitando mis ojos. Necesitamos pensar en el futuro, en lo que es mejor para la familia. Y aparentemente, lo que era mejor para la familia era que yo desapareciera de sus vidas como si nunca hubiera existido. Durante esos días oscuros, la única luz en mi vida era Susana, mi vecina de toda la vida. Había sido mi amiga desde que nos mudamos al barrio, había llorado conmigo cuando murió Evaristo, había celebrado conmigo cuando Valentín se graduó. Era una mujer sabia, de mi misma edad, que había criado 5 hijos sola después de que su marido las abandonara. Berenice, me decía mientras tomábamos café en su cocina, esa muchacha no te está sacando de tu casa por accidente. Esto es un plan, algo que ha estado tramando desde el día que se casó con tu hijo. Quiere la casa para ella sola, quiere que Valentín se olvide de que tiene madre, quiere borrar todo rastro de tu existencia de sus vidas. Al principio no quise creer las palabras de Susana.
Pensé que estaba exagerando, que veía fantasmas donde no los había. Pero conforme pasaban los días, comencé a notar cosas que antes había ignorado. La forma en que Dalia sonreía cuando yo me sentía mal. La manera en que cambiaba de tema cuando Valentín trataba de incluirme en alguna conversación. Los comentarios envenenados que hacía sobre mi edad, mi salud, mi capacidad para cuidar de mí misma. Un día llegué a casa después de hacer las compras y encontré a Dalia hablando por teléfono en la sala. Pensé que era una conversación privada y traté de pasar desapercibida hacia la cocina, pero escuché mi nombre y me quedé inmóvil detrás de la puerta. Sí, mami, estaba diciendo Dalia con esa voz dulce que usaba con sus padres. Es terrible vivir con una señora mayor. Ya sabes cómo son, siempre metiéndose en todo, siempre queriendo opinar sobre cómo criamos a César. Necesita estar en un lugar donde la cuiden como se debe, donde tenga gente de su edad. Sentí como si el mundo se me viniera abajo. Mi nuera estaba hablando de mí como si fuera una carga, como si fuera una vieja inútil que necesitaba ser internada en un hogar de ancianos. Pero lo que más me dolió fue escuchar la risa que soltó después, una risa llena de malicia y satisfacción. Y lo mejor de todo es que Valentín está empezando a ver las cosas como yo. Ya le dije que necesitamos nuestro espacio, que su mamá estaría mejor en un lugar especializado. En unos meses más, esta casa va a ser completamente nuestra. Esa noche confronté a Valentín con lo que había escuchado. Esperaba que me dijera que Dalia estaba exagerando, que él jamás me mandaría a un asilo, que yo siempre tendría un lugar en su vida. Pero mi hijo me miró con esos ojos fríos que había aprendido de su esposa y me dijo que tal vez Dalia tenía razón, que tal vez yo estaría mejor en un lugar donde hubiera gente capacitada para cuidarme. No necesito que me cuiden, le grité con una desesperación que no pude controlar. Estoy perfectamente bien, puedo valerme por mí misma. Esta es mi casa, mi hogar, el lugar donde tu papá y yo construimos nuestros sueños. Pero Valentín ya había tomado su decisión, ya había escogido el lado de su esposa sobre el de la mujer que lo había dado todo por él. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Dalia comenzó a traer folletos de asilos, hablando de lo bonitos que se veían, de las actividades que tenían para los residentes, de lo feliz que yo iba a ser rodeada de gente de mi edad. Valentín escuchaba estas conversaciones sin protestar, asintiendo como si fuera la cosa más natural del mundo deshacerse de su madre, como si fuera un mueble viejo. Una tarde, mientras organizaba mis cosas en el cuarto que había sido mío durante tantos años, encontré una caja que había guardado debajo de la cama desde la muerte de Evaristo. Adentro estaban todos los papeles importantes: actas de nacimiento, certificados de matrimonio, escrituras de la casa, y algo más que había mantenido en secreto durante todos estos años. Eran las escrituras de 3 terrenos que había comprado en el centro del pueblo a lo largo de 20 años. Terrenos pequeños, pero ubicados en la zona comercial más valiosa, que ahora valían una fortuna. Los había comprado con el dinero que ganaba cosiendo, centavo por centavo, sin que nadie supiera de su existencia. Ni siquiera Evaristo había sabido de estos terrenos, porque quise que fuera mi seguro, mi manera de proteger a mi familia si algo malo pasaba. También estaba mi libreta de ahorros, donde había guardado cada peso extra durante los últimos 20 años. No era una cantidad enorme, pero eran cerca de $30,000 que había ahorrado sin que nadie se diera cuenta. Dinero que había planeado usar para los estudios de mis nietos, para emergencias familiares, para dejarle algo a Valentín cuando yo ya no estuviera. Pero mientras miraba esos papeles, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que me llenó de una energía que no había sentido en meses. Si mi familia me quería fuera de sus vidas, si me consideraban un estorbo del cual tenían que deshacerse, entonces iban a descubrir lo que significaba perder a la persona que más los había amado en este mundo. Esa misma semana, Dalia escaló su campaña de humillaciones. Comenzó a hacer comentarios sobre mi comida, diciendo que olía mal y que no era saludable para César. Cambió las cerraduras del cuarto principal cuando yo no estaba, diciendo que necesitaban privacidad. Botó mis plantas del jardín porque según ella atraían insectos y se veían descuidadas. Pero el golpe final llegó un martes por la mañana. César había amanecido con fiebre y yo, preocupada como cualquier abuela, traté de ayudar. Preparé un té de manzanilla como le hacía a Valentín cuando era pequeño, pero cuando se lo ofrecí, Dalia me lo arrebató de las manos con tanta fuerza que se derramó en el piso. «No vuelvas a darle nada a mi hijo sin mi permiso», me gritó delante de César, quien se puso a llorar del susto. «Eres una vieja que no sabe nada de medicina moderna».
Tus remedios caseros pueden ser peligrosos para un niño. Valentín estaba parado en la puerta, viendo toda la escena, y yo esperé que defendiera a su madre, que le dijera a su esposa que estaba siendo cruel e injusta. Pero mi hijo simplemente se acercó a su esposa, le puso la mano en el hombro en un gesto de apoyo, y me miró como si yo fuera la culpable de todo. Mamá, me dijo con esa voz fría que había adoptado desde que se casó, creo que ya es hora de que busquemos otras opciones para ti. Dalia tiene razón, no puedes seguir interfiriendo con la crianza de nuestro hijo. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Mi propio hijo, el niño al que había dedicado mi vida entera, me estaba echando de mi casa por complacer a una mujer que me odiaba sin razón. En ese momento supe que había llegado la hora de ejecutar el plan que había estado formando en mi mente durante semanas. Esa misma tarde, después de la humillación del té de manzanilla, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Esperé a que Dalia se fuera a su clase de yoga y Valentín saliera al trabajo, y entonces me dirigí al centro del pueblo con mis papeles más importantes guardados en una bolsa vieja que había usado para ir al mercado durante años. Mi primera parada fue en la oficina del licenciado Octavio, un abogado que había conocido cuando tramité los papeles de la casa después de la muerte de Evaristo. Era un hombre mayor, de cabello plateado y mirada bondadosa, que siempre me había tratado con respeto y paciencia. Cuando le expliqué mi situación, vi en sus ojos la misma indignación que yo sentía en el corazón. Señora Berenice, me dijo después de revisar todos mis documentos, usted tiene más recursos de los que su familia imagina. Estos terrenos que compró en el centro valen ahora cerca de $200,000 cada uno. Y con los ahorros que ha acumulado, usted tiene más patrimonio que muchas personas que conozco. El licenciado Octavio me explicó todas mis opciones legales. Podía vender los terrenos, comprar una casa nueva y hacer un testamento que dejara muy claro quiénes iban a heredar qué cosa cuando yo faltara. También me sugirió algo que nunca había considerado. Podía demandar a Valentín por el dinero que había invertido en su educación y en su boda, dinero que técnicamente había sido un préstamo familiar que nunca me había pagado. Pero yo no quería venganza, no quería destruir a mi hijo aunque él estuviera destruyéndome a mí. Lo que quería era dignidad, respeto, y sobre todo, quería que entendiera el valor de lo que estaba perdiendo. Así que le pedí al licenciado que preparara todos los papeles necesarios para vender los terrenos y comprar una casa nueva, y que redactara un testamento muy específico. Durante los siguientes días, actué como si nada hubiera pasado. Seguí cocinando, limpiando, tratando de acercarme a César aunque su madre me lo impidiera a cada momento. Pero por las tardes, cuando ellos no estaban, yo salía a ver casas con un agente inmobiliario que el licenciado Octavio me había recomendado. La casa que encontré era perfecta. Estaba ubicada en un barrio tranquilo, a solo 20 minutos de donde vivía Susana, tenía 2 recámaras, un jardín pequeño pero hermoso, y lo más importante, estaba completamente amueblada. El dueño anterior había sido un señor mayor que se había mudado con su hija a otro estado, y quería vender todo junto, muebles incluidos. La casa costaba $80,000, una cantidad que yo podía pagar completamente en efectivo después de vender uno de mis terrenos. El agente inmobiliario no podía creer que una señora de mi edad tuviera esa solvencia económica, pero cuando vio mis papeles y mi capacidad de pago, todo se volvió muy fácil y rápido. Mientras tramitaba la compra de mi casa nueva, comencé a planear cómo iba a irme. No quería una escena dramática, no quería gritos ni reproches. Quería irme con la dignidad intacta, y dejar que fueran las consecuencias de sus actos las que les enseñaran la lección que tanto necesitaban aprender. El punto de quiebre final llegó un viernes por la noche. Dalia había invitado a sus padres a cenar, y yo me había ofrecido a cocinar el mole que tanto le gustaba a Valentín cuando era niño. Pasé toda la tarde preparando la salsa, moliendo chiles, tostando especias, poniendo todo mi amor en ese platillo que había hecho cientos de veces para mi familia. Cuando sirvieron la cena, los padres de Dalia probaron el mole y comenzaron a elogiarlo. «Está delicioso», dijo la madre de Dalia. «¿Qué sazón tan especial tiene?». Yo me sentí orgullosa por un momento, pensando que tal vez por fin iba a recibir un poco de reconocimiento por mi esfuerzo. Pero entonces Dalia sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado y dijo algo que me heló la sangre. «Oh, muchas gracias, pero la receta no es de ella. Yo se la enseñé hace unas semanas porque la pobre señora no sabía cocinar platillos decentes. Antes solo hacía comida muy sencilla, muy de pueblo». Todos en la mesa se rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo,
incluido Valentín, quien no tuvo la decencia de defender a su madre o de decir la verdad sobre quien había preparado esa comida. Ver a mi hijo reírse mientras su esposa se llevaba el crédito por algo que yo había hecho con tanto amor fue el momento en que supe que ya no había vuelta atrás. Esa noche, después de lavar todos los platos de la cena para la cual no había recibido ni un agradecimiento, comencé a empacar mis cosas más importantes en silencio. No tenía muchas pertenencias, pero las pocas que tenía llevaban años de recuerdos, años de historia, años de una vida que había valido la pena hasta que mi propio hijo decidió que yo ya no tenía lugar en ella. El sábado por la mañana, Valentín se acercó a mí con una cara seria que no me gustó nada. «Mamá», me dijo, «necesitamos hablar. Dalia y yo hemos estado viendo algunas opciones, y creemos que encontramos el lugar perfecto para ti. Es un hogar de ancianos muy bonito, con todas las comodidades, con personal capacitado que te va a cuidar mejor de lo que nosotros podemos hacerlo aquí». Me mostró un folleto brillante con fotos de señores mayores sonriendo en jardines perfectos, jugando cartas, tomando clases de manualidades. Todo se veía muy bonito en las fotografías, pero yo sabía que lo que él me estaba mostrando no era un hogar, era una prisión con paredes pintadas de colores alegres donde me iban a mandar para olvidarse de mí para siempre. «Valentín», le dije tratando de mantener la calma, «yo no necesito que me cuiden en un asilo. Estoy perfectamente bien, tengo todas mis facultades. Puedo valerme por mí misma». Pero mi hijo ya había tomado su decisión, y nada de lo que yo dijera iba a hacerlo cambiar de opinión. «Mamá», me respondió con esa paciencia forzada que usas con niños pequeños o con personas que consideras incapaces de entender la realidad, «ya no eres joven. Necesitas cuidados especializados, necesitas estar con gente de tu edad, necesitas actividades apropiadas para personas mayores. Aquí solo estás estorbando nuestro desarrollo como familia». Estorbando. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco doloroso. La mujer que había dado toda su vida por ese hombre, que había trabajado día y noche para darle educación, oportunidades, amor incondicional, ahora era un estorbo que había que remover para que su nueva familia pudiera prosperar. «El lunes por la mañana tendremos una cita para que conozcas el lugar», continuó Valentín como si estuviera hablando de algo tan simple como cambiar de marca de cereal. «Estoy seguro de que te va a gustar, y podremos visitarte los fines de semana». Visitarme los fines de semana, como si fuera una obligación social, como si fuera una tía lejana a la que hay que aguantar por educación. En ese momento entendí que mi hijo ya no me veía como su madre, sino como un problema que necesitaba una solución práctica y definitiva. Esa misma tarde, mientras Dalia llevaba a César al parque y Valentín trabajaba, terminé de empacar todo lo que quería llevarme. No era mucho: algunas fotos de Evaristo, la mantilla que había usado en mi boda, los primeros zapatitos de Valentín, algunas cartas que mi esposo me había escrito cuando éramos novios, y por supuesto, todos mis documentos importantes. También empaqué la ropa que había hecho para César, mantitas tejidas con mis propias manos, juguetes que había comprado con mi dinero, regalos que había preparado para futuras navidades y cumpleaños. Todo eso que había hecho con amor pensando en un futuro donde yo sería parte importante de la vida de mi nieto, un futuro que aparentemente ya no existía. El martes por la mañana llamé a una empresa de mudanzas pequeña y discreta. Les expliqué que necesitaba mover mis cosas a mi nueva casa, pero que tenía que ser muy rápido y sin hacer mucho ruido. El señor que me atendió entendió inmediatamente que se trataba de una situación delicada y me aseguró que podían hacerlo el miércoles por la mañana, cuando Valentín estuviera en el trabajo. También llamé a Susana para contarle todo lo que había estado planeando. Mi querida amiga me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé de hablarle, se quedó en silencio por unos segundos antes de decir algo que nunca voy a olvidar. «Berenice», me dijo con una voz llena de admiración, «eres la mujer más valiente que conozco. Tu hijo y esa mujer no saben el tesoro que están perdiendo, pero algún día se van a dar cuenta, y para entonces ya va a ser demasiado tarde». El miércoles por la mañana llegó como cualquier otro día normal. Valentín se levantó temprano, desayunó sus huevos revueltos como siempre, le dio un beso a Dalia y a César, y se fue al trabajo sin sospechar que cuando regresara esa tarde, toda su vida habría cambiado para siempre. Dalia también tenía planes para la mañana. Iba a llevar a César a su clase de natación y después se quedaría almorzando con sus amigas en el club. Perfecto, pensé mientras los veía partir. Tenía exactamente 4 horas para ejecutar mi plan sin interrupciones, sin dramas, sin explicaciones que sabía que de todas formas no iban a escuchar o entender. Tan pronto como el carro de Dalia desapareció por la esquina, marqué el número de la empresa de mudanzas.
Los hombres llegaron puntualmente a las 9 de la mañana. Eran 3 trabajadores eficientes que cargaron mis pocas pertenencias en menos de 2 horas. Una maleta grande con mi ropa, una caja con mis fotos y recuerdos, otra caja con los documentos importantes, y algunos objetos personales que tenían valor sentimental para mí. Todo lo que había acumulado en 65 años de vida cabía en la parte trasera de una camioneta pequeña. Antes de irme, caminé por toda la casa una última vez. Toqué las paredes que Evaristo y yo habíamos pintado juntos, miré por la ventana del cuarto donde había criado a Valentín, me senté un momento en la mesa donde habíamos desayunado en familia durante tantos años. Cada rincón tenía una memoria, cada objeto contaba una historia de amor, sacrificio y esperanza. En la mesa del comedor dejé un sobre con mi nombre escrito en letra clara. Adentro había una carta que había redactado cuidadosamente durante varios días, pesando cada palabra, asegurándome de que expresara exactamente lo que quería decir sin sonar amargada o vengativa. También dejé las llaves de la casa, porque aunque legalmente seguía siendo mía, ya no quería tener nada que ver con un lugar donde ya no era bienvenida. A las 11:30 de la mañana cerré la puerta de esa casa por última vez. No miré hacia atrás, no lloré, no me permití ningún momento de debilidad. Había tomado una decisión y estaba dispuesta a vivir con las consecuencias, cualesquiera que fueran. Los trabajadores de la mudanza ya habían partido hacia mi nueva dirección, y yo los seguí en un taxi que había llamado para la ocasión. Mi casa nueva era todo lo que había esperado y más. Era pequeña pero acogedora, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural, con un jardín donde podía plantar las flores que me gustaban sin que nadie me dijera que se veían descuidadas. Era mía, completamente mía, pagada en efectivo, sin deudas, sin hipotecas, sin la amenaza de que alguien me pudiera echar. Pasé el resto del día acomodando mis cosas, colgando mis fotos, organizando mi nueva vida. Por primera vez en meses me sentí en paz, sentí que podía respirar sin tener que medir cada palabra, cada gesto, cada movimiento para no molestar a alguien que había decidido que mi existencia era un problema. Cuando llegó la noche, me senté en mi nueva sala con una taza de té de manzanilla y esperé. Sabía que en cualquier momento iba a sonar mi teléfono, que Valentín iba a descubrir mi carta y se iba a volver loco tratando de encontrarme. Pero también sabía que yo ya no estaba dispuesta a explicar mis decisiones, a justificar mi derecho a vivir con dignidad, a rogar por el amor y el respeto que debería haber sido incondicional. El teléfono sonó exactamente a las 8:15 de la noche. Era Valentín, y por su voz podía imaginar perfectamente su cara de confusión y pánico. «Mamá, ¿dónde estás?», me gritó sin siquiera saludar. «Llegué a casa y no estás, tus cosas no están, hay una carta a la mesa que no entiendo. ¿Qué está pasando?». «Estoy bien, Valentín», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Estoy en mi nueva casa, empezando mi nueva vida. Lee la carta con atención y vas a entender todo perfectamente». Y sin esperar su respuesta, colgué el teléfono. La carta que había dejado era directa pero no cruel, explicativa pero no suplicante. Le contaba sobre los terrenos que había comprado en secreto, sobre el dinero que había ahorrado, sobre la casa nueva que había comprado para mí. Le explicaba que ya no estaba dispuesta a vivir donde no era valorada, donde mis años de sacrificio y amor habían sido recompensados con desprecio y planes para internarme en un asilo. También le informaba sobre el testamento que había hecho. La casa donde él vivía seguía siendo legalmente mía, pero se la heredaba a él con una condición muy específica. Dalia no podía vivir en ella. Si él quería quedarse con la casa, tendría que escoger entre su esposa y su herencia. Si escogía a su esposa, la casa sería vendida y el dinero donado a caridades para ancianos abandonados. En cuanto a mis otros bienes, los terrenos restantes y mis ahorros, todo iba a ser heredado exclusivamente por César, pero solo cuando cumpliera 25 años y únicamente si mantenía una relación cercana conmigo. Si mi nieto crecía sin conocer a su abuela, sin recibir mi amor y mi sabiduría, entonces todo mi patrimonio también sería donado a organizaciones benéficas. El teléfono siguió sonando toda la noche, pero yo no contesté. Primero era Valentín, después Dalia, después números que no reconocía. Dejé que sonara hasta que finalmente se cansaron o se dieron cuenta de que yo no iba a cambiar de opinión por presión telefónica. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, me sentía liberada, fuerte, dueña de mi propio destino por primera vez en años. Por otro lado, no podía negar que extrañaba a César, que me dolía el corazón cada vez que pensaba en mi nieto preguntándose dónde estaba su abuela.
Susana venía a visitarme todos los días, trayendo noticias del barrio, chismes de los vecinos, y sobre todo, su apoyo incondicional. Berenice, me decía mientras tomábamos café en mi nueva cocina, hiciste lo correcto. Nadie tiene derecho a tratarte como te estaban tratando, ni siquiera tu propio hijo. También comencé a explorar mi nuevo barrio, a conocer a mis nuevos vecinos, a descubrir cafeterías y parques que estaban cerca de mi casa. Era extraño pero liberador no tener que pedirle permiso a nadie para salir, no tener que explicar dónde iba o cuándo regresaba, no tener que caminar de puntitas en mi propia casa para no molestar a una nuera que me veía como un obstáculo para su felicidad. Una semana después de mi mudanza, mientras regaba las flores de mi jardín, vi un carro conocido estacionarse frente a mi casa. Era Valentín, solo, con cara de no haber dormido en días. Se quedó sentado en el carro durante varios minutos, como si estuviera reuniendo el valor para tocar mi puerta. Cuando finalmente salió del carro y caminó hacia mi entrada, pude ver que había llorado. Tenía los ojos rojos, la ropa arrugada, y esa expresión de desesperación que recordaba de cuando era niño y había hecho algo que sabía que estaba mal. Por un momento, mi corazón de madre quiso correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaba bien. Pero ya no era una madre desesperada por el amor de su hijo. Ahora era una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma, que había descubierto que merecía respeto y dignidad, que había encontrado la fuerza para defender sus propios derechos, aunque eso significara perder a la persona que más amaba en el mundo. Mamá, me dijo cuando abrí la puerta, por favor, necesitamos hablar. Esto se ha salido de control, necesitamos arreglar las cosas entre nosotros. Dalia está muy alterada, César pregunta por ti todos los días, y yo no sé qué hacer. Lo invité a pasar, pero no con la efusividad de antes, no con esa necesidad desesperada de complacerlo que había caracterizado nuestra relación durante los últimos años. Lo recibí como recibiría a cualquier visita, con cortesía, pero también con la dignidad de alguien que ya no está dispuesta a rogar por amor. Te ves diferente, me dijo mientras miraba mi nueva sala, mis nuevos muebles, mi nueva vida. Te ves más fuerte. Y tenía razón. Me sentía más fuerte, más segura de mí misma, más consciente de mi propio valor como persona. Valentín se sentó en mi nuevo sofá como si fuera un extraño visitando por primera vez, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y confusión que nunca había visto en su cara. Esta casa es muy bonita, mamá, me dijo con una voz que sonaba genuinamente sorprendida. No sabía que tenías dinero ahorrado para comprar algo así. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Valentín, le respondí sirviéndole un café en una taza nueva, de mi nueva vajilla, en mi nueva cocina donde nadie me criticaba por los olores que producía mi comida. Hay muchas cosas que nunca te molestaste en preguntar porque asumiste que tu madre era solo una vieja sin recursos, sin planes, sin capacidad para tomar decisiones importantes. Se quedó callado por un momento, removiendo el azúcar en su café con esa expresión pensativa que recordaba de cuando era adolescente y trataba de procesar algo que no entendía completamente. Mamá, comenzó con voz vacilante, sé que las cosas se pusieron difíciles en casa, pero nunca pensé que llegarías a este extremo. Irte así, sin avisar, sin darnos oportunidad de hablar las cosas. Oportunidad de hablar, repetí con una amargura que no pude ocultar. Valentín, tú me dijiste que era un estorbo para tu familia. Tu esposa me humillaba todos los días y tú nunca dijiste una palabra en mi defensa. Me iban a meter en un asilo contra mi voluntad. ¿Qué exactamente querías que habláramos? Mi hijo bajó la mirada y por primera vez en años pude ver un destello del niño que había sido, del muchacho que me contaba sus problemas y buscaba mi consejo para todo. Dalia dice que estás exagerando, que ella nunca te trató mal, que solo quería lo mejor para todos. Dice que malinterpretaste sus intenciones. Ahí estaba otra vez, la voz de Dalia saliendo por la boca de mi hijo. Incluso en mi propia casa, en esta conversación que se suponía era entre madre e hijo, las palabras de esa mujer seguían siendo más importantes que las mías. Valentín, le dije mirándolo directamente a los ojos, tu esposa me llamó trastos a mis pertenencias. Me prohibió entrar a la casa donde tú naciste. Se llevó el crédito por la comida que yo cociné. Me trató como una sirvienta en mi propia casa durante años. Pero ella no es mala persona, mamá, me respondió con esa desesperación de alguien que sabe que está defendiendo lo indefendible. Solo quiere que tengamos nuestro espacio, que seamos independientes como familia. Eso no está mal, eso es normal. Normal, pensé,
Era la palabra que Dalia había usado para justificar todos sus abusos. Normal era echar a una madre de su casa. Normal era prohibirle ver a su nieto. Normal era tratarla como un mueble viejo que había que tirar. Todo era normal cuando servía para los propósitos de una mujer que había decidido que yo no tenía lugar en la vida de mi hijo. Valentín, le dije con toda la paciencia que pude reunir, yo crié a 5 nietos de Susana cuando sus hijos trabajaban. Nunca les estorbé, nunca interfería en sus decisiones, solo ayudaba cuando me lo pedían. ¿Sabes por qué? Porque esos hijos me respetaban, me valoraban, entendían que una abuela puede ser una bendición y no una carga para una familia. Pero nosotros también te valoramos, protestó débilmente, aunque su voz sonaba hueca incluso para él mismo. Es solo que Dalia viene de una familia diferente, con costumbres diferentes. Para ella es difícil adaptarse a vivir con personas mayores. Entonces tu esposa debería haber buscado un hombre sin madre, le respondí con una frialdad que lo hizo sobresaltarse. O debería haber sido lo suficientemente madura para entender que cuando te casas con alguien, te casas con su familia también. Pero en lugar de eso, decidió que era más fácil deshacerse de mí. Mi hijo se quedó callado durante varios minutos, mirando su café como si las respuestas estuvieran escritas en el fondo de la taza. Cuando finalmente habló, su voz sonaba quebrada, vulnerable, como la de un niño perdido que no entiende por qué el mundo se ha vuelto tan complicado. ¿Qué quieres que haga, mamá? Dalia es mi esposa, César es mi hijo. No puedo simplemente ignorar sus sentimientos, sus necesidades. Pero tú también eres importante para mí, no quiero perderte. Ahí estaba el problema, pensé. Valentín seguía creyendo que podía tener todo, que podía complacer a su esposa manteniéndome alejada y al mismo tiempo conservar mi amor incondicional. Seguía pensando que el amor de una madre era algo garantizado, algo que podía dar por sentado sin importar cómo me tratara. Ya me perdiste, Valentín, le dije con una tristeza profunda pero también con una claridad cristalina. Me perdiste el día que decidiste que los caprichos de tu esposa eran más importantes que el respeto hacia tu madre. Me perdiste cuando escogiste quedarte callado mientras ella me humillaba en mi propia casa. Pero puede arreglarse, mamá, me dijo con una desesperación creciente. Podemos hablar con Dalia, podemos establecer límites, podemos encontrar una forma de convivir todos juntos. No tiene que ser así de radical. Radical, repetí la palabra como si fuera algo amargo en mi boca. Radical es echar a tu madre de su casa. Radical es planear internarla en un asilo sin consultarle. Radical es permitir que tu esposa trate a la mujer que te dio la vida como si fuera basura. Lo que yo hice no es radical, Valentín. Lo que yo hice es digno. En ese momento sonó su teléfono celular. Por la cara que puso al ver la pantalla, supe inmediatamente que era Dalia. Contestó con esa voz suave y complaciente que usaba con ella, esa voz que nunca había usado conmigo en los últimos años. Sí, amor, estoy aquí, le decía mientras caminaba hacia la ventana como si necesitara privacidad para hablar con su esposa en la casa de su madre. Sí, ya hablé con ella. No quiere regresar. No sé qué más hacer. Pude escuchar la voz estridente de Dalia desde el otro lado de la línea, aunque no podía distinguir las palabras exactas. Pero el tono era inconfundible. Era la voz de una mujer furiosa que no estaba obteniendo lo que quería, que no podía creer que sus planes no estuvieran saliendo como había previsto. Cuando colgó el teléfono, Valentín se veía aún más agotado que cuando había llegado. Dalia quiere que le digas exactamente cuáles son tus condiciones para regresar a casa, me dijo evitando mi mirada. Quiere saber qué necesitas para que las cosas vuelvan a ser como antes. Como antes, pensé con amargura. Como antes significaba volver a ser invisible en mi propia casa, volver a caminar de puntitas para no molestar a una mujer que me odiaba, volver a aceptar humillaciones diarias a cambio de migajas de amor de mi hijo y mi nieto. Dile a tu esposa, le respondí levantándome de mi silla para indicar que la conversación había terminado, que mis condiciones están muy claras en mi testamento. Si quieres saber cuáles son, que vaya con el licenciado Octavio a que se las explique detalladamente. Mamá, no puede ser que todo se reduzca a dinero y herencias, me dijo con una desesperación que casi me dio lástima. Somos familia, estas cosas se arreglan con amor, con paciencia, con diálogo. Tienes razón, Valentín, le dije caminando hacia la puerta para acompañarlo a la salida. Las cosas de familia se arreglan con amor, con paciencia, con diálogo. Pero para eso se necesitan dos partes dispuestas a amar, a tener paciencia,
a dialogar. Y una de esas partes decidió hace tiempo que yo no valía la pena. Cuando llegamos a la puerta, mi hijo se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que llegaríamos a esto, mamá. Nunca pensé que mi familia se iba a destruir así. Tu familia no se está destruyendo, Valentín, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Tu familia simplemente está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional y que el amor verdadero no se puede dar por sentado. Después de que se fue, me senté en mi jardín a ver el atardecer y a reflexionar sobre la conversación que acababa de tener. Por primera vez en años, había hablado con mi hijo como una mujer adulta defendiendo sus derechos, no como una madre desesperada rogando por migajas de cariño. Las semanas que siguieron a la visita de Valentín fueron como un despertar gradual de una pesadilla que había durado años. Cada mañana me levantaba en mi nueva casa, preparaba mi café sin prisa, sin tener que preocuparme por despertar a nadie, sin tener que escuchar comentarios sobre los olores de mi desayuno o el ruido que hacía al mover las sillas. Susana venía a visitarme casi todos los días, y poco a poco comencé a conocer a otras señoras del barrio. Miriam, una viuda de 70 años que vivía en la esquina, me invitó a acompañarla a su clase de bordado los martes. Angélica, mi vecina de la casa de al lado, me enseñó el camino a un mercado donde vendían las verduras más frescas de la zona. Por primera vez en años, comencé a hacer planes para mí misma. Me inscribí en una clase de repostería en el centro comunitario, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo porque siempre estaba ocupada cuidando a otros. También comencé a caminar todas las mañanas por el parque cercano, donde me encontré con un grupo de señoras que se reunían para hacer ejercicio. Pero aunque mi nueva vida era tranquila y satisfactoria, no podía dejar de pensar en César. Mi nieto tenía apenas 3 años, demasiado pequeño para entender por qué su abuela había desaparecido de su vida de un día para otro. Me imaginaba preguntándole a su mamá por mí, y me dolía el corazón pensar en las mentiras que probablemente le estaban contando sobre mi ausencia. Un mes después de mi mudanza, recibí una llamada inesperada. Era el licenciado Octavio, y su voz sonaba extrañamente divertida cuando me habló. Señora Berenice, me dijo, creo que le va a interesar saber que su nuera vino a mi oficina ayer por la tarde. Quería conocer los detalles de su testamento. Me senté en mi nueva sala, preparándome para escuchar lo que sabía que iba a ser una historia interesante. Cuénteme todo, licenciado, le dije mientras me servía una taza de té de manzanilla. Llegó muy elegante, muy segura de sí misma, me contó el abogado. Vestía un traje color verde esmeralda que probablemente costaba más que el sueldo mensual de muchas personas. Entró a mi oficina como si fuera dueña del lugar, y me exigió que le mostrara su testamento porque tenía derecho a saber qué le correspondía de la herencia. No pude evitar sonreír imaginándome la escena. Dalia había llegado a esa oficina esperando encontrar una vieja confundida que había hecho un testamento mal redactado, algo que ella pudiera impugnar o manipular a su favor. Pero se había topado con un abogado serio, con documentos legales impecables, y con una realidad muy diferente a la que había imaginado. Le expliqué muy claramente, continuó el licenciado Octavio, que según su testamento, ella no tenía derecho a ninguna herencia porque no era hija suya ni había sido oficialmente adoptada por usted. También le informé que la casa donde actualmente vive le pertenece a usted, y que solo puede ser heredada por su hijo si él cumple ciertas condiciones específicas. ¿Y cuál fue su reacción?, le pregunté con una curiosidad que no pude disimular. Primero se puso muy pálida, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Después se puso furiosa y comenzó a gritarme que eso era imposible, que usted era una vieja sin recursos, que no podía tener propiedades valiosas sin que ella lo supiera. Le tuve que mostrar las escrituras de sus terrenos para que entendiera que usted tenía mucho más patrimonio del que ella había imaginado. La imagen de Dalia descubriendo que la suegra a la que había despreciado por pobre era en realidad más adinerada que ella me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Durante tanto tiempo había asumido que yo era una carga económica, una vieja sin recursos que dependía de la generosidad de su hijo. Ahora se enfrentaba a la realidad de que había subestimado completamente a la mujer que había tratado de destruir. Pero lo mejor vino después, me dijo el licenciado con una risa contenida. Cuando le expliqué las condiciones para que su esposo pudiera heredar la casa, cuando le dije que ella tendría que mudarse para que él pudiera conservar la propiedad, se volvió completamente histérica. ¿Qué dijo exactamente?, le pregunté, disfrutando cada palabra de esta revelación. Dijo que usted era una vieja manipuladora,
que estaba usando el dinero para controlar a su familia, que lo que estaba haciendo era una forma de chantaje emocional. Después me amenazó con demandarla por abandono de hogar y por poner en peligro el bienestar de su nieto. Me reí por primera vez en meses al escuchar eso. Dalia había mostrado su verdadera naturaleza frente a un abogado respetado, había revelado que su única preocupación era el dinero y las propiedades, no el bienestar familiar del que tanto hablaba cuando le convenía. Le tuve que explicar, continuó el licenciado, que usted no había abandonado ningún hogar porque la casa le pertenece legalmente a usted. También le aclaré que no había puesto en peligro a ningún menor, ya que usted nunca había tenido la custodia legal de su nieto. Básicamente, no tenía ningún argumento legal válido para sus amenazas. Esa misma noche, mientras cenaba en mi pequeño comedor nuevo, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz furiosa de Dalia del otro lado de la línea. Por primera vez en años, me estaba hablando directamente, sin usar a Valentín como intermediario. Señora Berenice, me dijo con una voz llena de veneno, necesitamos hablar. Lo que está haciendo es injusto, es cruel, y no se va a salir con la suya. Valentín es su hijo, tiene derecho a esa casa, y usted no puede condicionarlo a separarse de su esposa. Dalia, le respondí con una calma que claramente la descolocó, mi hijo puede quedarse con la casa cuando yo muera. Pero tendrá que decidir si la quiere más que a ti. Es una decisión completamente suya. Usted está loca si piensa que voy a dejar que una vieja amargada destruya mi matrimonio, me gritó con una furia que probablemente había estado conteniendo durante semanas. Valentín me ama, tenemos un hijo juntos, no va a escoger una casa sobre su familia. Tienes razón, le dije, si Valentín te ama realmente, no va a escoger la casa. Va a escoger el amor. Pero si escoge la casa, entonces sabrás exactamente qué lugar ocupas en sus prioridades. El silencio que siguió fue largo y tenso. Podía escuchar su respiración agitada del otro lado de la línea, podía imaginar su cara de frustración al darse cuenta de que no podía manipularme como había manipulado a mi hijo durante años. Esto no se va a quedar así, me dijo finalmente con una voz que trataba de sonar amenazante, pero que solo sonaba desesperada. Voy a luchar por mi familia, voy a hacer que Valentín entienda que usted está tratando de separarnos. Lucha todo lo que quieras, Dalia, le respondí antes de colgar. Pero recuerda que ahora estás luchando contra una mujer que ya no tiene nada que perder. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No recibí más llamadas, no tuve más visitas, no escuché noticias de mi hijo o mi nuera. Era como si hubieran decidido darme el tratamiento silencioso, como si pensaran que ignorándome iban a lograr que cambiara de opinión. Pero yo usé ese silencio para fortalecer mi nueva vida. Me uní a un grupo de voluntarias que visitaba asilos para leer a los ancianos que no tenían familia. Comencé a dar clases de costura gratuitas a mujeres jóvenes del barrio que querían aprender un oficio. También empecé a escribir mis memorias, recordando los momentos felices de mi vida antes de que la amargura de los últimos años los opacara. Una tarde, mientras regresaba de mis compras en el mercado, vi algo que me llamó la atención. Un hombre que se parecía muchísimo a Valentín estaba sentado en su carro frente a mi casa, pero cuando me acerqué más, me di cuenta de que no era mi hijo. Era más joven, más delgado, y tenía una expresión de nerviosismo que no reconocía. Cuando llegué a mi puerta, el hombre salió del carro y se acercó a mí con pasos vacilantes. Disculpe, señora, me dijo con una voz educada pero tensa, ¿usted es Berenice, la mamá de Valentín? Sí, soy yo, le respondí con curiosidad, preguntándome quién podía ser este extraño que conocía mi nombre y el de mi hijo. Mi nombre es Javier, me dijo quitándose una gorra que había estado usando para ocultar parte de su cara. Soy primo de Dalia, y necesito hablar con usted sobre algo muy importante que está pasando en su familia. Invité a Javier a pasar a mi casa, intrigada por lo que este primo de Dalia podría querer decirme. Era un hombre de unos 30 años. Bien vestido pero con una expresión de incomodidad que me hizo pensar que lo que tenía que contarme no iba a ser algo agradable. Se sentó en el borde de mi sofá, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Señora Berenice, comenzó con voz nerviosa, lo que voy a contarle puede sonar increíble, pero necesita saberlo. Dalia me pidió que viniera a hablar con usted, pero no para lo que ella piensa. Vine a advertirle sobre los planes que está haciendo para recuperar su herencia. Me serví una taza de té y me senté frente a él, preparándome para escuchar lo que sabía que iba a ser una revelación importante. Cuénteme todo, Javier,
le dije con una calma que no reflejaba la curiosidad que sentía por dentro. Dalia siempre ha sido así, me dijo mirando hacia el suelo como si le avergonzara hablar mal de su prima. Desde que éramos niños, siempre quería lo que otros tenían, siempre pensaba que se merecía más de lo que conseguía. Cuando se casó con Valentín, nos contó a toda la familia que había pescado a un hombre de buena familia, que iba a vivir en una casa propia, que nunca le iba a faltar nada. Eso explicaba mucho sobre la actitud de Dalia hacia mi casa y hacia mí. Había visto en Valentín una oportunidad de ascender socialmente, de tener una vida más cómoda de la que había tenido antes. Pero se había dado cuenta de que la realidad era muy diferente a lo que había imaginado. Cuando usted se fue de la casa, continuó Javier, Dalia nos llamó a todos histérica, diciendo que su suegra la había dejado sin herencia, que era una vieja maliciosa que quería separar a su familia. Pero cuando se calmó un poco, comenzó a hacer preguntas extrañas sobre usted, sobre su pasado, sobre si alguien sabía algo de dinero escondido. Me incliné hacia adelante, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo crucial. ¿Qué tipo de preguntas?, le pregunté. Quería saber si usted había trabajado en otros lugares además de coser en casa, si había tenido novios o amigos que pudieran haberle dejado dinero, si había heredado algo de sus padres. Básicamente, estaba tratando de encontrar una explicación de dónde había salido su patrimonio, como si no pudiera creer que una mujer como usted hubiera logrado ahorrar tanto dinero por sí misma. La imagen de Dalia investigando mi vida pasada me resultó tanto molesta como divertida. Esta mujer que me había despreciado por pobre ahora se desvivía por entender cómo una simple costurera había logrado acumular más riqueza que ella. Pero eso no es lo peor, señora Berenice, me dijo Javier con una expresión aún más preocupada. Dalia contrató a un investigador privado para que la ayudara a encontrar alguna forma de impugnar su testamento. Está convencida de que si puede probar que usted no estaba en sus 5 sentidos cuando lo hizo, puede anularlo. Sentí una oleada de indignación al escuchar eso. Esta mujer que había tratado de internarme en un asilo contra mi voluntad ahora quería usar mi edad como argumento para probar que era incapaz de tomar mis propias decisiones financieras. ¿Qué exactamente está tratando de probar?, le pregunté tratando de mantener la calma. Está buscando testigos que digan que usted se comportaba de manera extraña, que decía cosas sin sentido, que mostraba signos de deterioro mental. También está tratando de conseguir récords médicos que puedan sugerir que tenía algún tipo de demencia cuando hizo el testamento. Afortunadamente, yo sabía que el licenciado Octavio había sido muy cuidadoso con todos los aspectos legales de mi testamento. Había insistido en que me hiciera un examen médico para probar mi capacidad mental, y había grabado en video mi declaración para asegurar que nadie pudiera cuestionar mi lucidez al momento de firmar los documentos. Pero hay algo más, continuó Javier, y por eso decidí venir a hablarle directamente. Dalia está tratando de convencer a Valentín de que usted está enferma, de que esta situación es producto de una depresión o una demencia que la está haciendo actuar irracionalmente. Eso me dolió más que todas las otras manipulaciones. Dalia estaba usando el amor de mi hijo hacia mí en mi contra, estaba convenciéndolo de que mi decisión de vivir con dignidad era en realidad una enfermedad mental que necesitaba tratamiento. Valentín está muy confundido, me dijo Javier con genuina lástima en su voz. Por un lado, se siente culpable por lo que pasó, pero por otro lado, Dalia lo está convenciendo de que usted necesita ayuda médica, no respeto por sus decisiones. ¿Y qué quiere Dalia que haga usted exactamente?, le pregunté, aunque sabía que la respuesta no me iba a gustar. Quiere que yo la convenza de regresar a casa, que le diga que Valentín está dispuesto a buscar ayuda profesional para manejar la situación familiar. Básicamente, quiere que usted crea que las cosas van a cambiar, que esta vez van a ser diferentes. Pero usted no cree que vayan a ser diferentes, le dije, más como una afirmación que como una pregunta. Señora Berenice, me respondió mirándome directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado, conozco a mi prima desde que éramos niños. Dalia no cambia, solo se adapta temporalmente para conseguir lo que quiere. Si usted regresa a esa casa, en unos meses todo va a volver a ser igual que antes, pero esta vez ella va a ser más cuidadosa para no dejar evidencia de cómo la trata. Me quedé en silencio por varios minutos, procesando toda la información que Javier me había dado. Era claro que Dalia estaba desesperada, que había subestimado completamente mi capacidad para defenderme, y que ahora estaba usando todas las armas a su disposición para tratar de recuperar el control de la situación. ¿Por qué me está contando todo esto?, le pregunté finalmente. ¿Por qué está traicionando a su prima para advertir a una extraña? Porque lo que está haciendo está mal, me respondió con una convicción que me sorprendió.
porque he visto cómo trata a las personas que considera inferiores a ella, y porque creo que usted tiene derecho a saber lo que están planeando en su contra. También me contó que la relación entre Dalia y Valentín se había deteriorado significativamente desde mi partida. Aparentemente, Dalia había esperado que mi ausencia trajera paz y armonía a su hogar, pero en lugar de eso, había encontrado a un esposo confundido, culpable, y cada vez más resentido por la presión constante que ella ejercía sobre él. Valentín está empezando a ver a Dalia de manera diferente, me dijo Javier. Cuando está bajo presión, cuando no consigue lo que quiere, muestra un lado de su personalidad que él nunca había visto antes. Está siendo muy manipuladora, muy demandante, y él está comenzando a cuestionarse si realmente la conoce. Esa información me dio una mezcla de esperanza y tristeza. Esperanza porque tal vez mi hijo estaba comenzando a despertar de la influencia tóxica de su esposa. Tristeza porque sabía que ese despertar iba a ser doloroso para él, especialmente con un niño pequeño de por medio. César también está sufriendo, continuó Javier, y esa información me partió el corazón. El niño pregunta por usted constantemente, y Dalia le dice que usted se fue porque no lo quería, que las abuelas que se van es porque no aman a sus nietos. Sentí una furia que no había experimentado en toda esta situación. Una cosa era que Dalia me atacara a mí, otra cosa completamente diferente era que envenenara la mente de un niño inocente contra su abuela. Eso era imperdonable, eso cruzaba una línea que no debería haberse cruzado nunca. Javier se quedó conmigo durante casi 2 horas, contándome detalles sobre los planes de Dalia, sobre el estado emocional de Valentín, sobre la confusión de César. Cuando finalmente se fue, me sentí armada con información valiosa, pero también profundamente triste por la destrucción que una persona llena de codicia y resentimiento podía causar en una familia. Esa noche llamé al licenciado Octavio para contarle todo lo que había averiguado. El abogado me aseguró que mi testamento era completamente impugnable, que todos los procedimientos habían seguido correctamente, y que cualquier intento de Dalia por anularlo sería un desperdicio de tiempo y dinero. También me sugirió algo que no había considerado: documentar todos los intentos de manipulación y chantaje emocional que Dalia estaba haciendo, para tener evidencia en caso de que la situación escalara a algo más serio. Pero la información sobre César me mantuvo despierta toda la noche. Mi nieto estaba creciendo creyendo que su abuela lo había abandonado, que no lo amaba lo suficiente para quedarse con él. Era una herida que podría marcar su relación conmigo para siempre, y eso era algo que no podía permitir que sucediera. A la mañana siguiente, después de una noche de insomnio pensando en César y en las mentiras que le estaban contando sobre mí, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. No podía permitir que mi nieto creciera creyendo que su abuela lo había abandonado, pero tampoco estaba dispuesta a regresar a una casa donde no era valorada solo para demostrar mi amor. Llamé al licenciado Octavio y le pedí que redactara una carta muy específica, una carta que sería entregada a Valentín en presencia de testigos y que contendría una propuesta que pondría las cartas sobre la mesa de una vez por todas. También le pedí que investigara las opciones legales para establecer derechos de visita con César, algo que no sabía que existía hasta que él me lo explicó. Esa misma tarde, mientras regaba mis flores en el jardín, recibí una visita completamente inesperada. César estaba parado frente a mi puerta, sosteniendo la mano de Susana, quien tenía una sonrisa traviesa en su cara que me decía que había tramado algo sin consultármelo. «Abuela», gritó mi nieto soltando la mano de Susana y corriendo hacia mí con esa alegría pura que solo los niños pueden expresar. Se aferró a mis piernas como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer otra vez, y yo sentí que mi corazón se iba a romper de tanta emoción y felicidad. Susana me explicó que había visto a César jugando solo en el parque mientras Dalia hablaba por teléfono, aparentemente discutiendo con alguien sobre dinero y abogados. La niñera que se suponía que le estaba cuidando estaba distraída con su celular, así que Susana se había acercado al niño y le había preguntado si quería ver a su abuela. César había empezado a llorar al escuchar mi nombre, diciéndole a Susana que su mami le había dicho que yo me había ido porque no lo quería, pero que él sabía que eso no era cierto porque las abuelas siempre aman a sus nietos. Mi amiga había decidido en ese momento que era hora de que mi nieto supiera la verdad. «Abuela, ¿por qué te fuiste?», me preguntó César con esos ojos grandes llenos de confusión e inocencia. «Mami dice que no me quieres, pero yo sé que sí me quieres porque siempre me cantabas canciones bonitas». Me arrodillé a su altura y lo miré directamente a los ojos, escogiendo mis palabras cuidadosamente para que un niño de 3 años pudiera entender sin llenar su corazoncito de más confusión. «César, mi amor», le dije acariciando su carita, «la abuela te ama más que a nada en el mundo.
Me fui porque a veces los adultos tienen problemas que los niños no pueden entender, pero eso no significa que dejé de quererte. ¿Puedes regresar a casa, abuela?, me preguntó con una esperanza tan pura que me dolió el alma. Yo te extraño mucho, y papá también está triste desde que te fuiste. En ese momento supe exactamente qué tenía que hacer. No podía regresar a esa casa bajo las condiciones de antes, pero tampoco podía permitir que mi nieto siguiera sufriendo por una guerra entre adultos de la cual él no era responsable. Las siguientes 2 horas fueron mágicas. César y yo jugamos en mi jardín, le enseñé las flores que había plantado, le preparé galletas en mi nueva cocina, le leí cuentos en mi nueva sala. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si por un momento pudiéramos ser simplemente una abuela y su nieto disfrutando de la compañía mutua. Cuando llegó la hora de que Susana lo llevara de regreso, César se aferró a mí otra vez y me suplicó que fuera con él. Abuela, ven a casa conmigo, por favor. Puedes dormir en mi cuarto, puedes cocinar tus galletas ricas, puedes cantarme las canciones que me gustaban. Le prometí que muy pronto íbamos a encontrar una forma de vernos más seguido, que la abuela siempre iba a ser parte de su vida sin importar qué pasara. También le dije que cuando fuera más grande, iba a entender mejor por qué a veces los adultos tenían que tomar decisiones difíciles para proteger su corazón. Esa noche, después de que Susana regresara con César a su casa, comenzó el caos que yo había estado esperando. Primero llegó una llamada furiosa de Dalia, gritándome que había secuestrado a su hijo, que había violado los límites que ella había establecido, que iba a llamar a la policía si volvía a acercarme a César. Después llegó Valentín, más desesperado que furioso, preguntándome cómo había podido hacer eso, cómo podía usar a un niño para manipular la situación. Pero por primera vez en años, vi algo diferente en los ojos de mi hijo. Había visto la felicidad de César conmigo, había sido testigo del amor genuino entre una abuela y su nieto, y eso lo había movido profundamente. Mamá, me dijo con voz quebrada, César no ha parado de hablar de ti desde que regresó a casa. Dice que tu casa es bonita, que le gustaron tus galletas, que quiere venir a verte mañana. Está más feliz de lo que ha estado en semanas. Esa noche entregué mi carta a través del licenciado Octavio. En ella explicaba mis términos finales, mis condiciones no negociables para cualquier tipo de reconciliación familiar. Primero, quería derechos de visita establecidos legalmente con César, 2 tardes por semana y un fin de semana al mes. Segundo, Dalia tenía que disculparse públicamente por las mentiras que le había contado a César sobre mí. Tercero, si querían que considerara modificar mi testamento, la familia tenía que demostrar respeto genuino por mí durante al menos un año completo. La respuesta llegó más rápido de lo que había esperado. 3 días después, Javier apareció otra vez en mi puerta, pero esta vez venía con noticias completamente diferentes. Señora Berenice, me dijo con una sonrisa que no había visto en su cara anterior, creo que va a querer escuchar lo que pasó en casa de Valentín anoche. Aparentemente, la visita de César a mi casa había sido la gota que derramó el vaso en el matrimonio de mi hijo. Valentín había visto la felicidad genuina de su hijo conmigo, había visto cómo César había florecido en apenas unas horas en mi compañía, y había comenzado a cuestionar todas las cosas que Dalia le había estado diciendo sobre mí. La discusión había escalado cuando Dalia exigió que Valentín me prohibiera ver a César completamente, amenazando con llevarse al niño a casa de sus padres si él no se ponía firme conmigo. Pero en lugar de ceder como había hecho tantas veces antes, Valentín había explotado. Le dijo que estaba harto de sus manipulaciones, que estaba cansado de ser el mediador entre su esposa y su madre, que había visto cómo César había sido más feliz en una tarde conmigo que en semanas en su propia casa. También le gritó que si ella no podía aceptar que él tenía una madre que merecía respeto, entonces tal vez eran incompatibles como pareja. Dalia había respondido con su arma final, la amenaza del divorcio. Había empacado sus cosas y las de César, había llamado a sus padres para que vinieran por ella, y había declarado que no iba a vivir en una casa donde una suegra vieja y amargada tenía más poder que la esposa. Pero la amenaza no había tenido el efecto que ella esperaba. En lugar de rogarle que se quedara, Valentín había aceptado su decisión. Le había dicho que si esa era su elección, él la respetaría, pero que César se quedaría con él porque no iba a permitir que usara a su hijo como arma en su guerra personal contra mí. Ahora Valentín está solo con César, me dijo Javier, y creo que por primera vez en años está viendo la situación con claridad. Se dio cuenta de que Dalia nunca lo amó a él, sino la idea de tener una casa propia y una familia que pudiera controlar completamente. 2 semanas después, recibí una visita que había estado esperando, pero que aún así me tomó por sorpresa.
Valentín llegó a mi casa con César de la mano, los dos vestidos con ropa sencilla, los dos con caras de cansancio pero también de esperanza. «Mamá», me dijo mi hijo con lágrimas en los ojos, «venimos a pedirte perdón. Venimos a preguntarte si podemos empezar de nuevo, si puedes enseñarnos cómo ser una familia otra vez». César se soltó de la mano de su papá y corrió hacia mí, gritando abuela con esa alegría que me llenaba el corazón. En ese momento supe que había ganado algo mucho más valioso que cualquier batalla legal o financiera. Había recuperado a mi familia, pero esta vez en mis propios términos, con el respeto y la dignidad que siempre debía haber tenido. Y cuando me senté en mi nueva sala con mi hijo y mi nieto, compartiendo galletas caseras y planeando cenas dominicales en mi nueva casa, supe que a veces perder todo es la única forma de ganar lo que realmente importa. Escucha esta historia hasta el final y dime, si alguien te trata como un peso, incluso siendo familia, tú también tienes el derecho de decir basta. Porque el amor verdadero nunca pide que te humilles para recibirlo. Cuéntame, ¿dónde me estás escuchando? ¿Has vivido algo parecido?